Um, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una emisión más de Ambientalismo Libre. Y siguiendo los diferentes conceptos que dan un poco de soporte científico a lo que proponemos en este programa, que es que el medio ambiente va a mejorar o se va a sanar siempre y cuando el libre mercado pueda ejercer, siempre y cuando las reglas del juego estén muy claras. Ya vimos la importancia de la propiedad privada, la importancia de los ingresos, de la libertad económica, también de la eficiencia de las leyes en cuanto a la protección de las personas, de sus tres derechos primordiales. Y vamos a traer a colación a todo esto un poco más de evidencia. Hace muchos años, un ruso que escapó del comunismo llegó a Estados Unidos y estudió economía. Su nombre era Simon Kuznets. Él ganó el premio Nobel cuando desarrolló un teorema que indica que el desarrollo económico de un país está acompañado de una mejoría del ambiente, pero no desde un inicio. Lo que él propone es que hace una gráfica, ¿no? En el eje de las Y pone la destrucción ambiental, puede ser emisión de algún tipo de contaminante a la atmósfera, al agua o pérdida de bosque, y en el eje de las X pone el, el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, por si no está muy familiarizado con el término, es el ingreso promedio que recibe una persona de un país en promedio por un año. ¿Ok? Entonces, obviamente del cero es un poco ingreso per cápita y va subiendo. Entonces, él hace ese teorema y en el proceso muestra que la gráfica que él propone es una U invertida, una U invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país empieza a crecer económicamente, hay una degradación del ambiente, pero llega a un punto máximo donde la degradación llega hasta ahí, y luego empieza a disminuir la degradación ambiental. Pero casualmente el ingreso per cápita sigue aumentando, ¿ok? Esto se debe a varios factores que tenían en mente. Hay un efecto de escala. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a mayor demanda hay mayor producción. Entonces, esto a fuerzas va a hacer que al principio esa demanda vaya a hacer que se absorban los recursos más disponibles en el entorno. Eso es lo primero. La escala va a hacer que automáticamente todo vaya subiendo en escala. Más demanda, más producción. Más demanda, más producción. Pero luego hay un efecto de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Empieza a ser más eficiente. Simplemente pensemos en cómo calentaba una caldera, un motor a vapor, cuánto carbón necesitaba, cuánto carbón se desperdiciaba en cosas que no era la- el, la- la- el calentamiento del agua, por decirlo así, y se desperdiciaba en otros materiales que no eran herméticos, en calentar partes que no eran necesarias del motor, porque la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para canalizar toda esa energía. Con el tiempo, esa energía se va canalizando, se van mejorando las formas y se vuelve más eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes conseguir la misma cantidad de energía que conseguías antes, pero con menores insumos, ¿ok? Al haber menores insumos, obviamente vas a hacer menor daño al ambiente. Luego hay el efecto de la composición. El efecto de la composición, ¿qué quiere decir? Que vas a pasar las tres fases. En economía hay el sector primario, que es la extracción de los recursos, el sector secundario, que es la transformación de esos recursos a cosas más disponibles, el terciario, que es el uso ya de esos recursos, donde entran los servicios, los lujos, cosas que no son primordiales, cosas que ya son del sector de servicios. Entonces, estos tres sectores se van moviendo. Al principio de la curva va a ser una mayor inversión en lo que es extracción de recursos. A la mitad de la curva vas a tener ya menos porque va a empezar a haber
industrias que se dediquen a transformar esa energía, ya no requiere tantos recursos del sistema, del ecosistema. Y al final, ya los servicios, como, qué sé yo, un hotel, un restaurante, un salón de masajes, requiere mucho menos energía, mucho menos insumos y contamina mucho menos que una mina de mercurio o de cobre, o mucho menos que una refinería de acero. Eso es muy lógico. Entonces, esa es otra cosa que aporta a esta curva. Luego está la demanda. ¿Qué quiere decir la demanda? La gente cuando alcanza un nivel de vida, ya lo hemos hablado muchas veces en este programa, si tú estás preocupado porque qué voy a comer mañana, cómo me voy a calentar este invierno que viene, tengo que conseguir leña, tengo que conseguir cosas. Si la gente es pobre, ni siquiera puede conseguir leña. Habrán visto como una ola de frío en el norte de México dejó en muy mala posición a los menos, a la gente más pobre. Entonces, la gente está más preocupada por eso. Si yo tengo que tirar la basura y nunca pasa el camión de la basura, o vivo demasiado lejos de la ciudad para tirar la basura a un camión, un vertedero de basura, pues voy a tirarlo al río, voy a tirarlo lo más cerca que esté de mí, donde me salga más barato y más seguro tirar la basura. Voy a quemar lo que sea, llantas, voy a quemar lo que encuentre. No me va a importar si mi vecino se llena de humo o yo me lleno de humo, yo me muero con el humo. O si el baño tiene la suficiente tecnología para llevarse los desechos. A veces en comunidades muy pobres, en las mismas necesidades de la gente está a un lado de la casa o dentro de la misma casa. Entonces, esa gente no se va a preocupar por el ambiente. La clase media a veces también en el trabajo, que tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, no tiene tiempo. Pero si el ingreso per cápita da para ahorro, luego tenemos una demanda por lugares bonitos, lugares verdes, lugares agradables, incluso para la cacería. Podemos pensar que si un cazador de trofeo, lo que menos va a querer es que se acaben los trofeos. Entonces va a invertir mucho de su dinero en que haya las presas de caza mayor. Por ejemplo, un felino, para que esté en la vida silvestre completamente sano y que haya en abundancia para poder hacer cacería, porque hay que reconocer y hay que saber muy bien que la cacería de trofeo o la cacería cinegética no va a acabar con los animales, al contrario, va a tener mucho en cuenta la población y la reproducción para que siempre haya no solamente la misma cantidad de ejemplares, sino más cantidad de ejemplares. Entonces él va a pagar mucho y este felino demanda del ecosistema que los pastos estén bien, que el suelo esté bien, que los herbívoros estén bien. Es una cadena, como esa parte más alta de la cadena trófica, el puma o el tigre o el león van a necesitar que todo lo de abajo esté bien y el que se dedique a dar estas presas a los cazadores va a tener que hacer un muy buen manejo del ecosistema. Ahí ya podemos ver una cosa que la gente de clase media no puede a veces pagar la cacería. Otras entes de fanáticos de la fotografía, otros que les gusta la pesca, otros simplemente les gusta acampar o pasear en los bosques, van a pagar por una cabaña muy bonita en medio de un bosque. Van a pagar mucho dinero. Me podrán decir, pues es que no es una necesidad primordial. Bueno, la industria del entretenimiento, porque al final de cuentas es entretenimiento, es enorme. Nomás vean el cine, vean los videojuegos que ya le está ganando el cine. Entonces puede haber mucho, mucho mercado en cuanto a lo que es la protección del ambiente, simplemente porque a la gente le gusta, no porque ya lo necesita. Y luego la gobernanza, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno sea lo más efectivo posible. Casualmente, como hemos estado viendo, los países más libres, donde se aplica mejor la ley, tienen mejor índice de desempeño ambiental. Ya, reconociendo eso que hemos visto en dos capítulos anteriores, cuál es el índice de desempeño ambiental, cómo funciona y qué es lo que mide exactamente. Y este índice también apoya esta curva de Kuznets, que fue muy atacada en su momento y es atacada en su momento por los conocedores de economía. Entre esos ataques que tenemos contra la curva de Kuznets, la principal es que dicen, bueno, es que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, está bajando ahorita la emisión de dióxido de carbono o la emisión de dióxido de sulfuro. Los que están en contra de la curva de Kuznets dicen que las naciones como Estados Unidos, que están bajando su emisión de gases venenosos, de gases contaminantes, la atmósfera, están exportando esa contaminación a otros países. Por ejemplo, ya en vez de producir su propio metal, en vez de extraer en su propio suelo minerales para la producción de sus herramientas, ellos lo hacen desde otros países y en esos otros países hay
oxigenación, ya no en Estados Unidos. Pero yo diría entonces, la solución no es regresar a Estados Unidos hacia un menor ingreso per cápita, al contrario, la cuestión sería subir y mejorar la gobernanza de esos países en los cuales su gobierno está permitiendo que empresas extranjeras contaminen los lugares, ¿no? O sea, no desvalida la curva de Kuznets, simplemente está diciendo, ahí hace falta lo que Kuznets dice en esos países. Luego dicen que el mayor consumo va a llevar a mayor producción hasta el infinito, que eso nunca, que la curva nunca va a bajar, siempre va a estar subiendo porque va a estar extrayendo recursos. Recordemos que los recursos no son recursos hasta que el humano entiende la manera en cómo volver recursos lo que no parecía un recurso. Por ejemplo, el petróleo, que era visto como una masa pegajosa en el piso, que era venenoso para las plantas, venenoso para el ganado, hasta que alguien dijo, oh, se puede hacer de esto un combustible que inicie motores, que haga funcionar motores para diferentes herramientas de transporte o herramientas de cualquier tipo. No fue hasta que esa persona lo vio y con su conocimiento en ciencia, tecnología, pudo transformar algo que no era un recurso en un recurso. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacen creer que los recursos son finitos. No es así. En algún momento alguien dijo que el carbón no se iba a acabar, que ya no iba a haber carbón en ninguna parte porque las máquinas de vapor estaban acabando el carbón. Ahora no está pasando eso, hay más carbón, es más, ya no casi no se usa el carbón. Quién sabe en un futuro de dónde podemos sacar energía. Ya está pasando, literalmente la energía nuclear saca energía de las piedras, cosa que hace muchos años era imposible de pensar. Muchos también dicen que en algunos países no está bajando la emisión de carbono, simplemente eso se debe a que no ha llegado al punto más alto. Estados Unidos ya está bajando su emisión de carbono, ya está empezando a bajar, pese a que no ha entrado ningún protocolo ni tratado ni ha querido hacer esas cosas hasta cierto punto tan fuertes respecto a la agenda ambiental internacional. El ingreso per cápita que más o menos maneja los investigadores que han seguido la curva de Kuznets, por ejemplo, ponen $6,100, en el año 2001 más o menos el equivalente, para que el dióxido de sulfuro baje. El dióxido de sulfuro se creía que producía la lluvia ácida, ¿no? $6,100 per cápita ya más o menos empieza a bajar. Coliformes fecales, lo que es los desechos de baño y las bacterias que acompañan a las heces fecales, con un ingreso per cápita de 2,600 ya empieza a bajar. Cada contaminante, cada degradación va a tener un número diferente respecto a cuándo va a empezar a bajar el impacto ambiental. Hay que investigar, hay que seguir viendo, hasta ahora se ha cumplido. Hay incluso la oxigenación del agua, la oxigenación del agua es necesaria. Entonces es al revés, la oxigenación del agua tiene que aumentar para que sea más saludable. Entonces la curva es invertida, es una U. ¿Qué queremos? Que el pico más bajo, donde hay menos oxígeno, es el menos deseado. Entonces, te puede mostrar la curva de Kuznets que se puede aplicar absolutamente a cualquier panorama del ambiente, simplemente hay que adaptarlo. Es lo único que se debe hacer. Entonces, sigamos investigando, sigamos viendo. Hay mucha información, muchos teoremas, muchos científicos que hace mucho tiempo han desmentido que el hecho de que dicen que el mercado destruye el ambiente. Es mentira, el mercado es lo que más protege el ambiente. Los países más libres, los que tienen más mercado, tienen mejor ambiente. Los que tienen menos mercado y mayor intervención estatal son los que tienen el peor ambiente. Entonces, sigamos trabajando en esto, sigamos viendo las cosas y poco a poco vamos a ir desmintiendo cada una de las mentiras ambientalistas que existen en la agenda. Nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta la siguiente.